Entonces, nuestro tema que tenemos en esta hora de Primera de Corintios es el tema número 19. Entonces, lleva por título: El Espíritu del hombre sabe las cosas del hombre y el Espíritu de Dios sabe las cosas de Dios. Vamos a estar viendo a qué se refiere, ¿no? De que el espíritu del hombre, en el mensaje anterior estuvimos hablando de que lo primero que debemos saber es de que tenemos un espíritu humano, y hemos dicho que, y lo hemos visto que muchos cristianos no saben que tienen espíritu. De hecho, yo no sabía que tenía un espíritu hasta que Dios me enseñó, me llevó a estudiar con responsabilidad la palabra, me puso a los medios, a los hermanos que están estudiando la palabra, y de esa manera nosotros pudimos conocer, yo pude conocer que tiene un espíritu, alma y cuerpo. Entonces, como lectura bíblica para nuestro mensaje, les pido que vayamos a Primera de Corintios capítulo 2, versículos 11 al 13. Veamos lo que dice aquí Pablo a los Corintios. Escribiendo, él dice en el versículo 11 y 13 de Primera de Corintios 2: Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Está haciendo una pregunta, ¿no? Y responde al mismo tiempo: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. También decíamos en el mensaje anterior que los corintios, ellos estaban ejercitados en dos cosas: en ejercitar su mente y en ejercitar su cuerpo, pero lo que menos hacían era ejercitar su espíritu. Y es por eso que a nosotros ahora se nos pide que aprendamos a ser espirituales, que es una persona que vive y anda por el Espíritu. En Gálatas 5:25 Pablo dice que si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Entonces, antes de ir a ver qué es lo que de nuestro tema, el Espíritu del hombre sabe las cosas del hombre y el Espíritu de Dios sabe de las cosas de Dios, vamos a ir a un preámbulo, a ver unas cositas, porque ¿por qué motivo muchos cristianos no están ejercitando su espíritu? Porque está, como dice el 1 de Corintios capítulo 1, versículos 22 y 23. La mayoría de las iglesias han venido a hacer esto. Mire lo que dice 1 de Corintios 1, 22 al 24. Dice el 22: Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esa es la forma de vida de cada grupo. Tanto los judíos, ellos están en los milagros, en las señales, y los griegos buscan sabiduría. Así estaba también cuando Jesús estuvo. Por eso le decían: ¿qué señal haces tú? ¿Qué milagros haces? ¿No? Entonces, también los judíos lo buscaron porque pensaron que él tenía alguna filosofía, una sabiduría, porque ellos estaban interesados en aprender esto. Pero el 23 dice Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y él luego dice: para los judíos ciertamente tropezadero, porque los judíos, cuando Jesús vino, como no vieron señales en él, para ellos fue tropezadero, porque lo que estaban esperando del Mesías era que iba a venir a derrocar al imperio romano, donde ese imperio lo estaba oprimiendo. Entonces ellos estaban esperando a alguien poderoso que viniera a libertarlos de esa esclavitud. Pero cuando lo vieron un hombre manso y humilde, ellos tropezaron. Y para los gentiles, locura. Cuando se habla del Cristo crucificado, de ese Cristo que no sabe nada, de ese Cristo que es humilde, obediente, débil, para ellos es locura. Pero dice: pero más para los llamados, así judíos como griegos, está hablando de los cristianos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Entonces, las señales y los milagros
no es para gente adulta espiritualmente hablando. Oigan bien, las señales y los milagros no es para gente adulta espiritualmente hablando, o sea, no es para cristianos maduros. De acuerdo a 1 Corintios 3:1, Pablo dice que ahí nos dice claramente que él no pudo hablarles como a espirituales, sino que en el 3:1 dice que ¿por qué? Porque ellos eran niños en Cristo, carnales. Es por eso que los que predicamos en este ministerio siempre estamos orando para que Dios nos dé una palabra sólida, un alimento sólido para ustedes. No estamos muy enfocados en las señales, en los milagros, porque si yo como predicador solamente me dedico a hablarles de las señales y de milagros, de sabiduría, yo soy el responsable de que ustedes permanezcan niños espiritualmente hablando, niños en Cristo. Ahora, nosotros hemos aclarado muchas veces y una vez más lo aclaramos. No con esto estamos diciendo que no creemos en los milagros y en las señales, porque nosotros mismos hemos visto señales y milagros muchas veces en nuestras congregaciones. Cuando oramos, el Señor ha respondido, Él ha hecho milagros, ha hecho señales. Pero ese no es nuestro enfoque. Vuelvo a repetir, las señales y los milagros son para gente, cristianos que son niños en Cristo. Amén. Por eso le decíamos en el 3:1, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a niños en Cristo, como a carnales, dice, porque había entre ellos contiendas, había disensiones. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Quiero hacerles una pregunta a ustedes los que están aquí en esta hora. ¿Cuántos podemos decir en esta hora que somos espirituales? ¿Cuántos podemos decir que somos espirituales? No el espiritual que dice la tradición de que eres bien serio, que no solamente te metes encerrado ahí en tu cuarto. No. El espiritual aquí está bajo el contexto de ser, está en contraste con ser niño en Cristo. Espiritual aquí está hablando de ser de un cristiano que ha crecido y ha madurado. Los que dice también Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Mi pregunta aquí para ustedes es, ¿cuántos podemos decir que somos espirituales? Hoy queremos hablar a los que son espirituales, porque esta palabra es algo elevado, por eso nos estamos metiendo en estos terrenos y es importante que nosotros aprendamos que debemos de ser espirituales. Si usted en esta hora dijo que no, le invitamos a que usted sea un cristiano espiritual. Si usted no es un cristiano espiritual, todo el tiempo usted va a permanecer siendo un niño en Cristo. ¿Y qué es lo que usted va a estar buscando? Va a estar buscando nada más señales y milagros. Y eso no lo va a llevar a usted a ningún lado. ¿Qué estaba pasando con los corintios? Entre ellos había división. Había divisiones, había contiendas, disensiones, porque ellos solamente se la estaban pasando buscando algunos milagros, otros sabiduría de este mundo. Amén. Por eso el enfoque o el propósito del Ministerio Pan de Vida es de que nosotros, todos los que estamos, que Dios nos está hablando en este tiempo, debe haber un deseo en nosotros y un anhelo ferviente de crecer y madurar. Siempre les he dicho que aprendido de mi pastor Cayetano hace tiempo y él en una de sus prédicas nos enseñaba que tenemos que decir, concédenos Señor, concédenos el crecimiento, concédenos el crecimiento. Y eso debe ser en nosotros, no debemos de conformarnos con que solamente ya Dios nos salvó, que somos cristianos ahora y quedarnos ahí, sino que hay más. De hecho, el escritor de Hebreos dice que tenemos que ir a la perfección, no debemos de poner otra vez las mismas cosas, sino que tenemos que avanzar, tenemos que ir a la perfección. Amén. Si nosotros, hermanos, somos gente que realmente está creciendo y madurando en Cristo, entonces el Señor nos va a hablar, nos habla Él, porque un cristiano espiritual es aquel, hermano, es aquel que ha crecido, que está creciendo, que está madurando. Entonces, a ese cristiano está aprendiendo a ocuparse en su espíritu, a ejercitar su espíritu.
porque ahí en nuestro espíritu mora el Espíritu Santo, y si nosotros queremos las cosas de nosotros, nuestro espíritu lo sabe, y si queremos conocer a las cosas de Dios, el Espíritu de Dios también nos habla a nuestro espíritu. Por eso es importante que nosotros aprendamos a ejercitar nuestro espíritu. Recuerda, los corintios estaban ellos ejercitando nada más su mente y su cuerpo. Ya dijimos que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero el ejercicio espiritual, que es para la piedad, tiene promesa para todo aprovecha, porque tiene promesa para este siglo presente y la vida venidera. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos en ese ejercitar, como dice Pablo pues en Gálatas 5:25 que leímos, que dice que si vivís por el Espíritu, andad también por el Espíritu. Amén. Primera de Corintios 3:1, leamos otra vez, dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, o sea, gente que está viviendo por el Espíritu, sino como a carnales, gente ejercitando, ¿verdad? Ejercitándose en su mente, en su carne, carnales, o sea, andaban en su carne nada más, por eso había contiendas, disensiones, y les habló como a niños en Cristo, dice que les dio a beber leche y no vianda. Por eso es importante que cuando prediquemos, cuando hablemos la palabra, tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu, porque aquí estamos, no es lo que no tenemos que hablar lo que pensamos o lo que suponemos que es, sino que tenemos que ejercitar nuestro espíritu para que Dios, hermanos, desde ahí sale a Él hablando a través de nosotros, y así y también conocemos la situación de los hermanos. Es lo que hizo Pablo cuando llegó con los corintios. Cuando él les escribió después, él estaba ejercitando su espíritu y él sabía a través de todas esas voces que había en Corinto, ahí él conocía el espíritu de las personas. Porque es a través de las personas, cuando ellos, del hablar de las personas, cuando nosotros podemos conocer su trasfondo. Porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, de acuerdo al 2:11, empezamos leyendo el 2:11 Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, cuando dice que porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces, solo el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. Hay cosas profundas en nuestro corazón, en nosotros, hermano, desde lo más profundo de nuestro ser, hermano, que solamente nuestro espíritu sabe. Si nosotros ejercitamos nuestro espíritu, vamos a saber qué dice el espíritu también de las personas a través de su hablar. Porque siempre que una persona abre su boca para hablar, su espíritu también habla. El simple hecho de que la persona esté dispuesta a hablar nos da la oportunidad también de tocar su espíritu. Y nosotros a veces cuando alguien viene, lo que hacemos cuando alguien viene a hablarnos de alguna situación de su vida, algún problema, nosotros no tenemos la capacidad de escuchar a las personas. Inmediatamente nos tocan nuestros sentimientos y queremos inmediatamente darles una respuesta. Pero si nosotros queremos ser las personas que ayudamos a los hermanos, realmente si queremos ayudarlos tenemos que saber escuchar, ejercitar nuestro espíritu, y también para cuando la persona hable, su espíritu también va a hablar. Amén. Entonces, eso es algo que no lo hemos estado experimentando, porque, vuelvo a repetir, la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, nos la pasamos ejercitando solamente nuestra mente y también nuestro cuerpo. Amén. Por eso tenemos que entender, porque leímos 1 Corintios 22 al 23, dice que porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces,
vuelvo a repetir, a los que sí podemos predicarles señales de cierta manera, y milagros, sabiduría, todo eso, vamos, quiero corregir, a los que sí podemos predicar señales y milagros son a los niños en Cristo, pero no debe ser siempre. A los recién convertidos, Dios hace milagros, y a través de esos milagros también ellos son convencidos, ¿no? Porque para ganarse a alguien para Cristo tenemos que orar por esa persona muchas veces y Dios los sana, Dios les hace milagros a ellos, pero eso es cuando los hermanos apenas están empezando. Pero eso no tiene que ver con los que ya llevamos varios años en la vida de la iglesia. Eso de los milagros, de hablar en lenguas, del poder, porque el poder aquí es diferente. El poder aquí es la cruz, es el Cristo crucificado. Porque también hemos visto que hay un sector de los cristianos que ellos se enfocan mucho en los señales y milagros. De hecho, usan Marcos 16, 17 y dicen, ¿cómo no? Dice, hermano, aquí en Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Más bien, y estas señales seguirán a los que creen, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas. Entonces dicen, hay que echar fuera demonios, hay que hablar en lenguas, y ellos creen que eso es el poder, ¿verdad? Y ellos están ahí enfocados, ¿verdad? Pero nosotros, dice Pablo, que nosotros hablamos de Cristo, predicamos a Cristo crucificado. Eso de la cruz, hermano, es locura para las personas que están buscando sabiduría. Cuando muchos hermanos cuando nos escuchan hablar y están esperando quizás algo de sabiduría, algo de poder, y nos escuchan a nosotros y dicen, es que no tienen nada ellos de poder, no tienen nada de sabiduría, ¿no? Pero dice, y por eso nuestro hablar, como predicamos al Cristo crucificado, a muchos les incomoda y les molesta lo que nosotros estamos predicando en este ministerio. Porque nuestra predicación no se enfoca tanto en milagros y señales. Por eso para algunos nuestra predicación es tropezadero, y para otros, los que están buscando sabiduría, esto es locura. Pero dice 1 Corintios 1:24, más para los llamados, que son escogidos y predestinados, así como judíos y griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Estaba meditando en todo esto y de repente hay hermanos entre nosotros que están diciendo que esto como que no es para los hermanos, no es para los jóvenes, no es para los niños. Ya hemos dicho muchas veces, Dios nos ha dado una muestra que los niños aún entienden este hablar. Amén. Nosotros disfrutamos esto. Para nosotros esto, porque también dice que todo lo de Dios es sin hermosura para que lo deseemos. No tiene ningún parecer. Lo de Cristo no es atractivo, sino que es algo, hermano, dice que sin parecer, sin hermosura para que nosotros lo deseemos. Porque lo espiritual no es algo que tú puedes ver, que ya hayas oído. Muchas personas están esperando escuchar lo que ya han oído y les gustó y quieren. No, hermano, nosotros tenemos que entender lo que es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por eso te digo que muchos cristianos han cambiado, ¿verdad? El concepto. Tenemos un concepto equivocado de lo que es el poder de Dios. De hecho, el movimiento pentecostal, para ellos, el poder de Dios son milagros, son señales, son maravillas. Ellos hablan de hacer guerra espiritual y hay que decretar y declarar y hermano, luchar y todo eso. Pero para Dios, de acuerdo al contexto de Corintios, lo que Pablo está hablando, poder de Dios es el Cristo crucificado. Por eso para muchos es tropezadero y para otros es locura. Espero que usted diga, amén, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, lo disfrutamos, amén.
No tiene hermosura ni parecer, pero lo disfrutamos, sin atractivo para que lo deseemos. Amén. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 2, y Pablo, lo que estamos diciendo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, el testimonio de la iglesia, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Te das cuenta? Si tú estás esperando palabras elocuentes, palabras de sabiduría humana en nuestra predicación, no hay, no va a haber, no vas a encontrar aquí. Porque Él dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, él aprendió de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se presentaba con los políticos, con los religiosos, Él se veía, Él siempre andaba como manso, humilde. Muchas veces le preguntaban, ¿se acuerdan cuando Nicodemo, un principal entre los judíos, llegó y le dijo maestro, lo reconoció? Él iba con esa mentalidad de que el Señor le iba a dar conocimiento, sabiduría, alguna doctrina, ¿no? Y el Señor le dice, de cierto te digo, que si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Amén. Entonces vemos que aquí en esto no va a haber excelencia de palabras o de sabiduría humana, sino lo único que Dios nos ha mostrado a enseñarles a todos ustedes es a Jesucristo y a este crucificado. Por eso ten cuidado cuando tú estás buscando otras cosas. ¿Qué es lo que te va a cambiar a ti? ¿Qué es lo que te va a transformar a ti? Quizás será una prédica con excelencia de palabras y de sabiduría. ¿Será esto lo que te cambia a ti? No, Pablo dice que no. Lo único que nos puede cambiar a nosotros es Jesucristo y este crucificado. Por eso podemos decir que amamos la cruz de Cristo. Para muchos eso es tropezadero. Alguien dijo una vez, ¿cómo voy a amar la cruz si en esa cruz fue crucificado mi Señor? Oh, no has entendido. La cruz es algo maravilloso porque ahí es una vida negada, una vida en obediente, en humildad, una vida débil. Nada de fuerte hay ahí, pero es poder de Dios, es sabiduría de Dios. ¿Por qué es sabiduría de Dios? Porque Él escogió lo más débil, lo más vil, lo más menospreciado. Dios escogió, de este mundo escogió Dios para avergonzar lo que es. Él en su sabiduría, esa es la sabiduría de Dios. Por eso nosotros no somos muchos poderosos, ni muchos sabios, ni muchos nobles. No somos nosotros, hermanos, por eso no tenemos que confiar nada de nuestra humanidad. Amén. Cuando nosotros lleguemos a la estatura de decir que no sabemos nada, cuán difícil es decir que no sabes nada. La mayoría dice saber algo. La mayoría dice es que yo sé, desesperados por hablar. Pero cuando llegas a este punto de Pablo, él llegó, dice, no sé nada, pero sí tengo algo, Jesucristo y a este crucificado. Pero él llevaba el testimonio. No era meramente una doctrina más, sino que él llevaba la experiencia. Amén. Entonces ya dijimos que hay un sector de la iglesia que son muy almáticos y tiene el concepto de que el poder de Dios es para hacer milagros y prodigios. Según ellos, que todo eso los hace espirituales. A esos hermanos es difícil ayudarlos porque están engañados. Son niños en Cristo. Son personas que no han crecido, no han madurado, no son espirituales con el concepto correcto, con la definición correcta de lo que es ser espiritual. Pablo, cuando él llegó a Corinto, él tuvo oposición. Primeramente de los judíos, que ellos pedían milagros. Ellos querían ver algo poderoso en Pablo, porque ellos estaban acostumbrados a eso. Sin embargo, Pablo, el poder que él quería transmitirles es el de un Cristo crucificado. Este Cristo crucificado es alguien débil, humilde, alguien que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, hermano, hoy día hay muchos cristianos que estamos acostumbrados a cosas rutinarias y comunes, cosas que hemos visto
De repente es que en la iglesia donde yo estaba hacían esto. Es que vi esto en una iglesia y me gustaría hacerlo. Hermano, no, fíjate, espérate. Hermano, nosotros no estamos por cosas rutinarias y comunes. Para los hermanos que de repente piensan que la vida de la iglesia es algo rutinario. Otra vez, es que no estás ejercitando tu espíritu. No hay nada, no es lo mismo. Cada día es diferente. Cada día es algo nuevo. Si tú vas con esa disposición, Dios te habla, pero necesitas aprender a ejercitar tu espíritu. Nosotros estamos aquí para disfrutar el rico suministro elevado del Espíritu Santo. Que nosotros seamos tratados internamente, es decir, en nuestro espíritu, para que participemos del propósito divino. Los corintios, por estar solamente ejercitando su mente, su cuerpo, ellos no estaban en el propósito divino. Por eso, 1 Corintios 1:30, Pablo dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, con todo esto, hermano, ya hemos hablado mucho de que la vida cristiana, fíjate, tu vida cristiana, mi vida cristiana, nuestra vida cristiana, nuestra vida de iglesia, no solamente consiste en que nosotros estemos en Cristo. La vida de la iglesia, la vida cristiana también consiste en que también Cristo esté en nosotros. Así como nosotros podemos, cuando te dicen, ¿cómo estás? Tú dices, en Cristo. Y también Cristo Él anhela decir que Él está en nosotros. Son dos cosas diferentes. En nuestro inicio como cristianos, tenemos ya la posición de estar en Cristo. Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas por la posición de estar en Cristo. Si nosotros hemos entendido que estamos en Cristo, porque también hay hermanos que no tienen ese entendimiento, esa valentía de decir que están en Cristo. Pero nosotros estamos en Cristo no por nuestros méritos, sino es por la posición. Por Dios fue el que nos puso en Cristo, y como resultado de estar en Cristo nosotros tenemos, ya dijimos, de los dos dones iniciales, que es la vida eterna y el Espíritu Santo. Esto lo recibimos inmediatamente de creer y aceptar a Cristo. Y eso debe de alegrarnos, y eso es bonito porque tienes la vida eterna, tienes el Espíritu Santo. Muchos cristianos no están conscientes de eso, y eso tiene que hacer que nuestras reuniones sean una fiesta. Porque si entendemos que ya recibimos los dos dones iniciales, que es recibir la vida eterna y el Espíritu Santo, eso nos tiene que alegrar y siempre eso nos tiene que llevar a estar enfiestados. Porque sabemos que ya no vamos a morir. Porque tenemos la vida eterna. Físicamente sí, pero tu parte, todo tu ser, porque en resurrección el Señor te da tu cuerpo, te redime. Pero entonces tienes que entender que este cuerpo corrupto tiene que ir al polvo de la tierra, tiene que ser destruido. Entonces, pero eso todos tenemos que morir, pero lo que debemos de saber es que como recibimos la vida eterna, jamás vamos a morir. Y también otra cosa que nos debe de alegrar es de que el Espíritu Santo, una vez que lo recibimos, jamás se va a ir de nosotros. Aunque ya vimos que si nosotros nos portamos mal, no hablamos malas palabras, todo eso, Él se pone triste. Por eso Pablo dice que no contristáis al Espíritu Santo que mora en vosotros. Amén. Entonces, está bien, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, estamos en Cristo. Esto debe de alegrarnos. Pero falta la siguiente declaración de 1 Corintios 1:30. Porque primeramente dice, 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Esa es nuestra posición. Pero dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Eso es lo que sigue. Eso es lo que la parte disposicional. Eso es otra cosa. Porque muchos cristianos
habemos muchos hermanos cristianos que Cristo no es nuestra sabiduría. Amén. Porque aquí dice que Dios, que después de que nos pone Dios en Cristo, ahora Él quiere hacer un trabajo. Eso es lo que indica la declaración, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Quiere decir que nosotros debemos de colaborar con Dios porque Él quiere hacer un trabajo en nosotros. ¿Recuerdan de 1 Tesalonicenses 5:23 que leímos en el mensaje pasado? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Dios quiere hacer un trabajo en nuestro ser tripartito. En lo que Él ya vive en nuestro espíritu, ahora Él quiere extenderse a nuestra alma y eventualmente a nuestro cuerpo. Entonces, lo primero que Dios quiere ser en nosotros, de acuerdo a 1 Corintios 1:30, es de que Cristo, como nuestra sabiduría, sea nuestra justificación. Ahora, también ya hemos estudiado que ya fuimos justificados por la fe, según Romanos 5:1. Pero aquí no solamente está hablando de esa justificación objetiva, sino que está hablando también de una justificación, subjetiva. En otras palabras, Dios quiere que nosotros resultemos siendo la justificación. Cuando nosotros creemos, es indispensable que entendamos algo. Para nosotros los cristianos es indispensable que nosotros entendamos. Primeramente, tenemos que entender que hay cosas que suceden en nosotros como cristianos solamente por creer. Dios nos da la posición, no hay ningún problema ahí. Pero hay cosas que no suceden en el cristiano solamente por creer, sino que tenemos que la parte disposicional de nuestra colaboración para que Dios se forje en nosotros, para que Cristo sea forjado en nosotros, para que Cristo sea nuestra justicia, sea nuestra santidad y que Él sea nuestro Redentor. Amén. Pero recuerda que aquí en 1 Corintios 1:30 no solamente está hablando de la manera objetiva, sino que nos está hablando que Cristo sea nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención en una forma subjetiva. Acuérdate que leímos ya en otros mensajes Apocalipsis 19:8, que dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. También Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero la parte que queremos tocar es esto: el que es justo, ya tenemos la posición, la parte objetiva. Practique la justicia todavía, es la parte subjetiva. Ese debe ser Cristo nosotros. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahí está la parte objetiva y la parte subjetiva. Por eso el Señor dice: sean santos, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermano, esa es la parte que hace falta a nosotros. Por eso tiene que haber justificación, tiene que haber santificación y tiene que haber redención. Y eso nos lo hace, Dios hace ese trabajo después de ponernos en Cristo, porque estar en Cristo es nuestro inicio. Amén. Si nosotros creemos en Cristo, ya estamos en Él. Ahora solo tenemos que desear crecer un poco más cada día, que Cristo se forme en nosotros cada día, para que Él ahora esté en nosotros. Amén. Regresemos a 1 Corintios 2:11, o vamos a 1 Corintios 2:11, porque ahí estamos, ese es nuestro tema, pero quería llevarles a esto porque nosotros ya tenemos todas las cosas, pero falta la parte disposicional de nosotros, de nuestra salvación. Dice 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esto es bien tremendo, por eso estamos hablando de seres espirituales, gente que está ejercitando su espíritu, gente que vive y anda por el Espíritu. Si yo quiero conocer las cosas de ustedes, no puedo saber por mi mente, por mi alma. De la única manera que podemos saber las cosas profundas de una persona es por medio de ejercitar nuestro espíritu y también tener la capacidad de escuchar a las personas y ahí el espíritu de las personas
empieza a hablar. Porque nosotros somos espirituales. Por ejemplo, están los psicólogos. Ellos tratan con la mente. Ellos no se meten al espíritu de las personas. Ellos solamente la mente. Porque ellos escuchan. Está la terapia, escuchan a las personas. Y ellos tratan de atinar lo que hay en las personas para ayudarlos, sus traumas. Por eso una regresión, algo así es el lenguaje que ellos usan, desde que no estás consciente y qué te pasó. Y bueno, ellos, esa es la parte, por eso es psicología. Amén. Entonces, ellos tratan el alma de las personas, pero nosotros no somos psicólogos. Nosotros no tenemos que ejercer la psicología en nuestra predicación, en la vida de la iglesia. No estoy diciendo que la psicología no ayuda, no es útil, sí es útil. Solamente que queremos hacer una separación. Nosotros somos siervos de Dios. Nosotros somos espirituales. Y por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu para saber cuáles son las cosas de las personas. Porque a través de nuestro espíritu sabemos qué clase de espíritu hay en otras personas. En cambio, un psicólogo no. Él solamente sabe lo que la gente piensa, y eso es distinto a entender lo que pensamos a lo que somos. Entonces la realidad de nosotros no es nuestra alma. Vuelvo a repetir, hay cristianos, hay hermanos que son psicólogos. Ellos tratan de ayudar a las personas. Es una herramienta, es como cuando te tomas un paracetamol, cuando tomas algún medicamento, eso te ayuda a ti. Pero tú dices, como eres cristiano, primeramente oras a Dios. Entonces nosotros como cristianos, no es malo que tú uses esas herramientas. Puedes usarlo, pero primeramente todo eso tiene que regresar a uno, a Dios, al Espíritu, amén. Entonces, la realidad en lo que nosotros somos no es nuestra alma, sino es nuestro espíritu, ahí está todo. Nosotros tenemos un espíritu, y esa es la realidad de nosotros, y eso está tan escondido en nosotros. Nadie más tiene acceso. Por eso hemos dicho en otras ocasiones que la única parte que Dios reservó de nosotros, que el diablo no puede entrar, es nuestro espíritu. El diablo entró en el cuerpo de las personas, él llegó hasta la mente, pero el único lugar que Dios reservó es el espíritu, porque es ahí, el único que puede entrar ahí es Dios, amén. Por eso dice que Dios no puede ser burlado, porque Él sabe todo, amén. Entonces, Él puso un órgano en nosotros que es nuestro espíritu, la cual se tiene que estar ejercitando, amén. Por eso los pastores ayudamos a los hermanos, y depende de nosotros si los ayudamos de manera psicológica o espiritual. Y la mejor ayuda para los hermanos es la parte espiritual. Por eso a mí muchas veces me dicen esto y esto, pero les digo, vamos orando. Porque a veces no sé qué decirte. Pero cuando Dios me muestra a través del espíritu, de mi espíritu, lo que tú tienes, y muchas veces te he dicho cosas que tú no quieres escuchar. Amén. La mayoría de los cristianos tenemos serios problemas porque mucho tiempo solamente se nos ministra nuestra alma o ejercitamos solamente nuestra mente. Pero el apóstol Pablo, él tuvo cuidado, porque él dijo en 2 Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, tenemos que aprender a ejercitar nuestro espíritu. Y ahí está todo, ¿no? Otra vez, 1 Corintios 2:11, Pablo dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Te das cuenta que cuando yo hablo, ahí sale mi espíritu? Ahorita yo le estoy ejercitando mi espíritu está hablando a ustedes. Amén. Y también dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea que todo esto es un asunto espiritual, hermanos. Y cuando estaba viendo todo esto, Dios me llevó a Romanos 8:26 al 27. Y miren lo que dice. Y de igual manera, ¿se acuerdan que ahorita les dije que cuando la persona habla es cuando también su espíritu habla? Miren lo que dice Romanos 8:26 al 27.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál Espíritu sería aquí? ¿El Espíritu Santo o el Espíritu humano? Ya vimos que es el Espíritu mezclado. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Pues qué. Pues qué hemos de pedir como conviene, dice. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Te das cuenta que por eso he dicho a muchos hermanos, vamos orando, pero vamos aprendiendo cómo orar, ¿no? Pero quizás en un inicio no sabemos cómo orar y dice que el Espíritu nos ayuda. Porque a través de que tú hablas, de que nosotros hablamos, el Espíritu habla, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27 dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Dios te mete hasta allá. Nosotros podemos ocultar a las personas, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, puedes ocultar al pastor, pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces solo el espíritu del hombre puede entender las cosas que pertenecen al hombre. Pero aparte de nuestro espíritu dice que Dios nos ha dado el espíritu de Dios. Entonces Él sabe también todas las cosas de Dios. Solo imaginemos lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Adentro de nosotros, en nuestro espíritu, mora el Espíritu de Dios, mora el que sabe todo de nosotros. Y también mora el Espíritu, como también mora, somos una mezcla ya, también ahí Él nos comunica todas las cosas de Dios a nuestro espíritu. Por eso la importancia de ejercitar nuestro espíritu. El apóstol San Juan, cuando él escribió Apocalipsis, él dice que estaba en el espíritu y vino, le comunicaron las cosas espirituales. También Pablo dice que él un día quería ir a Bitinia y quería ir a otro lugar. Y dice que el Espíritu les dijo que no. ¿Se dan cuenta, hermano? O sea, todo lo que estamos hablando, pero y quizá para algunos dicen, eso es muy elevado, eso es locura, no entiendo. Sí, porque estás tratando de ejercitar tu mente. ¿Sabes qué? Tú puedes hacer algo. Tú puedes decir, Señor, creo, no. Como dijo aquel, lo tengo, no lo entiendo, pero lo tengo. Porque tienes el Espíritu. Tiene de cierta manera razón el hermano cuando dijo que tenía la unción. La unción la tengo, no la entiendo, pero la tengo. Y el propósito es que tú de ahí recibas todo, pues que Dios te comunique. En estos días les he dicho que me he metido con Dios de una manera como nunca lo había hecho. Y Dios me comunica algunas cosas. Por eso debes saber que el cristiano no es cualquier cosa, porque dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quieres conocer algo de Dios? ¿Quieres que Él te comunique esas cosas profundas? Ejercita tu Espíritu. Pablo, él dice que no lo sé sin el cuerpo, en el Espíritu, pero fue levantado hasta el tercer cielo, fue hasta, ¿verdad? Hasta el Hades y todo eso. Amén. Y por eso él dice, es que si les hablo no me van a entender. Por eso dice, no les he dado al hombre conocer todo eso. Pero dice que el espiritual sí puede conocer. Amén. Por eso a veces nosotros tenemos vidas fracasadas, tenemos problemas tan serios así como los corintios, porque no hemos aprendido a ejercitar nuestro espíritu. Y nuestro espíritu mezclado, no solamente estoy hablando de nuestro espíritu humano, sino que nuestro espíritu mezclado, que es el café con la leche. Así pusimos la ilustración. Nosotros debemos ser ministrados en nuestro espíritu, porque de nuestro espíritu sale lo que dice 1 Corintios 2:9. Mire lo que dice. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios quiere dar a nosotros, nos quiere dar cosas, hermano, que nunca hemos visto, que nunca hemos oído. Vuelvo a repetir, muchos hermanos están acostumbrados ya y quieren oír las cosas que les gustan porque ya lo saborearon y quiero eso. Ellos quieren, hermano, ver cosas que ya vieron. Hermano, por eso a algunos lo que hablamos no tiene atractivo, pero es poder de Dios. Amén. Dentro de nosotros hay cosas
y el único que puede averiguar es el Espíritu, también las cosas profundas de Dios. Y dentro de nosotros está la fuente. De ahí nos pueden bendecir con cosas que nunca hemos oído. Debemos de ir a nuestras reuniones con esa disposición, de decir, Señor, háblame cosas que nunca he oído, y Él te va a hablar. Porque tiene que haber una conexión con el cielo, debe haber una conexión hasta el trono. Por eso nosotros estamos aquí para recibir vida. La iglesia que estaba en Corinto tenía muchos problemas y Pablo, ¿verdad?, estaba tratando de traer a los cristianos corintios inmaduros, niños en Cristo, carnales, a que experimentaran el poder de la cruz, que para algunos es tropezadero y para otros es locura, pero para nosotros los llamados esto es poder de Dios y sabiduría. Por eso dice 1 Corintios 1:24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Tal vez muchos de nosotros en esta hora no hemos experimentado a Cristo como poder de Dios. Quizás tenemos el concepto equivocado, ¿verdad? De pensar que el poder de Dios son los milagros, son las señales, son los prodigios. Pero ya entendimos, hermanos, que el poder de Dios es que nosotros estemos crucificados. Quizás para el mundo eso es locura, pero para Dios es poder de Dios, la cruz, el vivir crucificado. Si nosotros verdaderamente queremos experimentar el poder de Dios, tenemos que hacer como dijo Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto se tiene que hacer con fe, tenemos que declararlo, creerlo. Eso se tiene que recibir en nuestro espíritu. Porque cuando escuchamos la cruz, inmediatamente decimos, oh, es la cruz, sufrimiento, tengo que negarme, tengo que humillarme. Pero ¿de qué te sirve, de qué nos sirve a nosotros, hermano, experimentar los milagros, el poder, las lenguas y los dones? Si no nos va a aprovechar mucho. Porque si tú oras que Dios te sane, Él te va a sanar, pero ¿qué pasa después? De los 10 leprosos, ¿cuántos regresaron? Solamente uno, los 9, ¿dónde están? Quizás estás orando por un trabajo y a lo mejor Dios te da el trabajo porque Él hace milagros, pero después te olvidas de Dios. Hermano, aquí estamos hablando de experimentar la cruz para que nosotros, como papás, como los papás, las mamás, los hijos, los esposos, los servidores, los empleados, trabajadores, todos, hermano, podamos reflejar a Cristo, a ese Cristo débil, a ese Cristo humilde, obediente. Y entonces se va a reflejar lo que es Cristo. Porque Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, termino diciéndote en esta hora, nosotros, está en nosotros. Nosotros somos los que decidimos qué clase de creyentes queremos ser. Si niños en Cristo o espirituales. Si queremos seguir siendo cristianos carnales o cristianos espirituales. También decidimos qué clase de iglesia debemos de ser. Si seguimos siendo niños en Cristo, carnales ejercitando solamente nuestra mente y nuestro cuerpo, o somos esa iglesia que está aprendiendo a ejercitar su espíritu y nos dejamos ser ministrados en nuestro espíritu para ser cristianos espirituales, porque ese es el deseo de Dios. Los milagros, el hablar en lenguas, el aparentar ser espiritual, porque hay quienes también tienen un concepto de lo que es ser espiritual. Eso, hermano, no te transforma. Lo único que te transforma es el alimento sólido. Es el Cristo la predicación del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. Es lo único que te transforma. Por eso te digo en esta hora, si ustedes
están buscando algo atractivo porque se escucha. Y dicen los hermanos que el hermano, es que ahí ni se le entiende, deberían de buscar otra forma de predicar. ¿Qué prefiere usted? ¿Algo que los mantenga niños en Cristo, carnales, divisivos, contenciosos, con disensión, con problemas ahí? ¿Quieres tú eso? Entonces, si quieres eso, entonces te predicamos sabiduría. Te predicamos, te hablamos de filosofía, pero eso no te va a llevar a nada. Por eso Pablo dice, sino nosotros a Jesucristo, predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Eso es lo que tenemos que buscar, sin atractivo para que lo deseemos. Lo que hablamos no tiene atractivo, hermano, pero es poderoso porque es la cruz. Oh, por eso tenemos que decir, amo esa cruz, amo al Cristo crucificado. No tienes que asustarte, sino que al contrario, tienes que saber que eso es el poder de Dios, sabiduría de Dios, porque tú eres un llamado. No es locura, no es tontera para ti, no es tropezadero, sino que dices, yo creo en ese Cristo. ¿De qué me sirve tener todos los bienes si ganara el mundo y perdiera mi alma? ¿De qué me sirve? Hermano, el que te va a transformar tu alma es el Cristo crucificado y resucitado. Por eso es lo que nos vas a escuchar. Amén. Espero haberte ayudado, pero vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios porque creo que Él te habló, Él me habló. Por eso en esta hora vamos a pedirle a Él que nos ayude. Señor, gracias Señor por tu palabra. Gracias por esta tarde, Señor, porque nos has mostrado, Señor, cuál es el poder de la cruz. Poder Cristo, poder de Dios y sabiduría. Pero para eso necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu. Llévanos a esa experiencia, por favor. Oh Señor Jesús, gracias porque nos revelas cosas que nunca habíamos oído, ni habíamos visto, ni has subido al corazón de hombre. Porque lo que se ve, lo que se ha oído ya, aquí hay que esperar. Pero nosotros esperamos lo que no se ve, lo que no se ha oído. Pero tú nos lo revelas a nuestro espíritu. Oh Señor, gracias por tu verdad, gracias por tu realidad. La realidad de nosotros es nuestro espíritu. Gracias en esta hora, gracias por tu iglesia, por mis hermanos que fueron fieles a ti en esta reunión, que estuvieron aquí anhelando esta palabra de vida. Ayúdanos, Señor. Gracias en esta hora, gracias porque nos has bendecido con tu hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Yo creo que Dios fue bueno con nosotros. Nos dio lo que teníamos que escuchar hoy, la porción que nosotros necesitamos. Así que sigamos en esto. Ejercita tu espíritu. No solamente el domingo, no solamente el miércoles, todos los días. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te mandamos un saludo desde aquí, desde Sensontles, aquí en la Unidad Morelos, tercera sección, Tultitlán, Estado de México. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima.